Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Qué gusto estar con ustedes en su programa Con Salud, siempre con temas que interesan a la familia, así que pongan mucha atención. Y quiero presentarles cuál es el tema que hemos preparado esta mañana para ustedes. Otitis. ¿Qué es la otitis? Y bueno, esta es una afección una infección que afecta especialmente a los niños. Para hablar de este tema me acompaña el doctor Fernando Enamorado. Él es pediatra. Bienvenido, doctor. Hola. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bien interesante el tema porque se están dando con bastante frecuencia. Siento que los niños ahora tienen esta infección a repetición y cada vez se vuelven más vulnerables a la otitis. ¿Qué es exactamente la otitis, doctor Fernando? La otitis es una infección del oído, propia del oído. El oído tiene comunicación con las fosas nasales. Cuando las personas se enferman de las fosas nasales, o sea, resfriados frecuentes, tiende a enfermarse de lo que es el oído. Y básicamente la infección se aloja en lo que es la membrana timpánica y esto genera pues un cuadro florido, ¿verdad? ¿Qué experimenta el niño? Aparte del dolor o la molestia, ¿o esto va aumentando a medida pasan los días? Sí. El niño experimenta un cuadro de fiebre, fiebre alta de 39 grados, acompañado de dolor intenso. Si hablamos de bebés, pues el niño se torna con fiebre y muy irritable. No hay nada que lo consuele, en otras palabras. Un llanto inconsolable le llamamos en pediatría. Y por ejemplo, si la madre le da de su seno, usualmente suele calmarse, pero en este caso no. Si le da biberón, suele calmarse, pero en este caso no. Si le calman los cólicos, si la madre le hace masaje en su abdomen con la idea de que son cólicos, no suele calmarse. Entonces es un llanto inconsolable. Fiebre con llanto inconsolable en niños menores de 2 años, que son los bebés que no pueden decir, que no pueden comunicarse fácilmente con nosotros, especialmente los menores de 1 año. Y en niños mayores de 2 añitos también, ¿verdad? El dolor y la fiebre. Sí. Como todo está relacionado, ¿verdad? Entre nariz, boca, oídos, ojos, todo tiene una relación. ¿Podría derivarse la otitis después de un resfrío o cruzado por una gripe el niño o el menor? Sí, Suani. La principal complicación del resfriado son la sinusitis y la otitis. ¿Qué quiere decir? O sea, que el resfriado es un cuadro catarral caracterizado por moquitos, secreción, obstrucción nasal, malestar general, ¿verdad? Pero como consecuencia de la acumulación de secreciones, se puede dar la obstrucción de la trompa de Eustaquio, que son conductos donde drena la secreción del oído hacia la nariz. Y con la obstrucción de esta trompa de Eustaquio podemos tener lo que es la otitis. En imágenes los padres pueden ver dónde está localizada la trompa de Eustaquio, que es esta trompa que permite que se drene los líquidos que se encuentra contenido en el oído, y este líquido que se encuentra contenido ahí va a drenar hacia la nariz. Cuando hay obstrucción, secreción en la trompa de Eustaquio, se acumula y hay proliferación bacteriana y se produce lo que es la otitis. Entonces, uno de los primeros signos de alarma que los padres deben tomar en consideración es el cuadro febril. O sea, una fiebre alta, 39 grados, 38 y medio, 39 grados. ¿Por cuánto tiempo, doctor, puede estar esa temperatura en el niño? Pues usualmente el cuadro excede unos 72 horas. 72 horas. 72 horas. Y también el malestar general, ¿verdad? El llanto inconsolable. El llanto es tan excesivo que los padres lo llevan a consulta mucho antes de que pasen 72 horas. Usualmente a las 36 horas, o sea, 1 día y medio, desde que le empezó la fiebre, ya están ahí en la consulta. Los padres buscando qué es lo que pasa con el niño. Este acúmulo, doctor, puede hacer que haya una inflamación, dentro del oído del niño. La inflamación va a generar la proliferación bacteriana, la presencia de bacterias. Usualmente las bacterias que podemos encontrar en este medio son, pues si lo podemos mencionar, Streptococcus, Haemophilus,
y Mozzarella catarrhalis. Muy importante, Suani, mencionar, si me lo permite, claro que ante estas bacterias, que son las principales que se encuentran en el oído, existen las vacunas. Entonces, los niños tienen vacunas a los 2, 4, 6 meses, 1 año, y tienen dentro del panel de vacunas que se le ofrece, el programa ampliado de inmunizaciones, se dan las vacunas para evitar las infecciones de oído causadas por la estreptococo, la Haemophilus influenza. Entonces, con vacunas tenemos menos infecciones de oído. ¿Es mayor protección para el bebé o el niño? Con vacunas tenemos menos neumonías. Sí. Con vacunas tenemos menos diarrea por rotavirus, que es la principal causa de diarrea deshidratante en niños. Entonces es muy importante que ante la facilidad que existe, pues acudamos a vacunar a los niños. Doctor, le pregunto si existe algún factor predisponente que ya lleve al niño a infecciones a repetición, es decir, que aunque esté con su cuadro completo de vacunas, podría tener en varias ocasiones al año estas otitis. Sí, Sony. Usualmente un niño, en palabras simples, en niños menores de 2 años, es normal que el niño se esté enfermando unas 3 veces al año de otitis. Eso es normal, normal. Arriba de eso ya hay algo más, eso es número 1. 2, que hay factores anatómicos y funcionales que predisponen a que el niño tenga cuadros de otitis recurrente. Sí. Entonces, por ejemplo, la trompa de Eustaquio en el niño menor de 2 años es más pequeña y es más gruesa. Sí. Y a la vez que es más pequeña, más gruesa, es más horizontal. Como es más horizontal, más pequeña y más gruesa, disculpa, las secreciones del oído van a costar que drenen hacia la nariz. Tienden a acumularse. Se acumulan más. Sí. Muchas gracias. Sí. Palabras más sencillas, se acumulan más por la anatomía de la trompa de Eustaquio, porque ya lo mencionamos. Eso. Entonces, anatómicamente, el niño menor de 2 añitos está predispuesto a tener otitis recurrentes. Sí. Eso es una predisposición. A medida que crece el niño, hablamos de 5 añitos, pues con el crecimiento de la trompa de Eustaquio se va haciendo más grande, se va haciendo de mayor calibre y las secreciones drenan más libremente. Y bueno, y ahí viene una pregunta muy interesante, doctor. Cuando nace el bebé, lo primero que hacen es regalarle, ¿verdad? Comprarle los padres los hisopos para limpiarles los oídos a los bebés. Pero esto podría tener efectos no benéfico, ¿verdad? Podría tener un daño dentro del oído del bebé. Sí, si miramos la imagen que tenemos... Y la describimos para la gente en la radio también. Y la describimos para las personas que están en la radio, pues tenemos una imagen donde tenemos un oído medio que está totalmente acumulado con secreciones. Esas secreciones son espesas, son purulentas. Y como consecuencia de esas secreciones, la membrana timpánica, para los que nos ven y nos escuchan en casa, la membrana timpánica tiene la función de realizar la audición, conducir el sonido y transformarlo en ondas neurosensoriales para que el oído las pueda decodificar. Si el oído está, en palabras sencillas, taponeado, lleno de secreciones, pues el paciente va a tener dolor, va a tener disminución de la audición y por supuesto va a tener fiebre elevada. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, doctor. En el regreso vamos a hablar si la otitis puede llevar a un niño o a un bebé a tener pérdida auditiva de forma parcial o permanente, ¿verdad? Al regreso hablaremos de esto. Continúe con nosotros, síganos a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV y por supuesto la gente linda que nos sigue a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros, ya regresamos en un momento. Continuamos en su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros. Les saluda Suani Aguirre. Bueno, con el doctor Fernando Enamorado, él es médico pediatra, hemos hablado de los síntomas que puede experimentar un niño y me quedaba con un interrogante en el segmento anterior acerca de la pérdida auditiva. Si una otitis, que es una infección en el oído, podría llevar a un niño a la pérdida parcial o total de la audición. Sí, puede ser ambas cosas, puede ser parcial o puede ser total. Para determinar, le hacemos estudios a pacientitos auditivos, a pacientitos que tienen
otitis a repetición, más de 5 o 6 otitis al año. Le vamos a hacer estudios de audición. También le vamos a hacer estudios de audición a aquellos niños en los cuales tienen retrasos en el lenguaje. Que por ejemplo llegan a los 2 añitos de edad y su lenguaje no es florido, no excede más de 10 palabras. Sí. Solo mamá, papá, agua, biberón o Pepe. Sí. Eso que no excede más de 10 palabras, sí. Entonces hay que considerar, preguntar en la historia clínica, ¿verdad? Si el paciente ha tenido otitis a repetición y orientarlo de esa manera, ¿no? Sí. Y le hacemos a los niños menores de 2 añitos, les hacemos un estudio llamado potenciales evocados, donde se coloca un aparato en el oídito y se introducen ondas sonoras y se mide diametralmente cuánto es el nivel de audición que el niño tiene. Eso puede determinar. Eso puede determinar cuántos hertz el niño necesita para percibir, o sea, cuánto sonido el niño necesita para percibir el sonido. Sí, ya vamos a hablar de los factores que predisponen a la otitis, doctor, pero antes quiero consultarle, se habla a veces y se usa el término se me rompió el oído o se me partió el oído. ¿Es esto mismo la otitis? Sí, la otitis puede ser, la otitis aguda puede llevar a otitis supurada, que es cuando la membrana timpánica acumuló tanta secreción espesa que la membrana timpánica colapsa y se rompe. Y el tiempo de regeneración de la membrana timpánica es largo, es como de 3 meses para que se regenere. Entonces cuando ya tenemos una otitis supurada, otitis aguda, supurada, que ya derrama secreción. Es purulenta. Sí, es purulenta, pues usualmente pedimos que le hagan un cultivo para ver cuál es la bacteria que está molestando precisamente y de esa manera orientar el tratamiento, el antibiótico. Como hay acúmulo de bacterias, ¿verdad? Y secreciones purulentas y todo esto, este cuadro infeccioso podría migrar, estamos tan cerca, ¿verdad? De áreas muy importantes, puede migrar a otra parte y causar un daño, en este caso una meningitis, por ejemplo. Por ejemplo, las complicaciones de la otitis son parálisis facial por afectación de los pares craneales, mastoiditis, que es afectación del hueso de las mastoides por continuidad, o sea que la infección está cerca del hueso y se apodera del hueso. La meningitis que usted acaba de mencionar, que son cuadros de fiebres con alteración de la conciencia, rigidez del cuello, temperaturas altas, puede llevar a pérdida de conciencia, fotofobia, que es que la molesta la luz y cefalea intensa. Esas son las características de la meningitis. O sea que pero es una infección severa. Claro. Severa. Peligro de muerte. Peligro de muerte. Y es hospitalización mandatoria, inmediata. Entonces, ante cualquier duda, lo mejor es acudir a consulta. Sí, es bien difícil, doctor, porque en nuestra sociedad realmente nos hemos acostumbrado a resolverlo todo de forma casera, ¿verdad? No se puede resolver de forma ambulatoria. No asistimos a la opinión de un profesional, no vamos con un profesional y muchas veces los padres tienden a utilizar cosas que consideran ellos que son medicinas artesanales hechas en casa que podrían mejorar y eso podría causar un daño. Así es. Uno de los principales problemas del tratamiento de la otitis es la resistencia bacteriana que usted acaba de mencionar. Que utilizamos demasiados antibióticos, incluso para el resfriado común, que no se tiene que usar antibióticos, solo abundantes líquidos, su antipirético, que es medicamento para la fiebre, su antiinflamatorio y esperar que el cuadro viral pase, pero como usamos de los antibióticos, cuando ya los necesitamos, al momento de una otitis que está supurada o al momento de una meningitis o una neumonía, pues el antibiótico tiene resistencia y como tiene resistencia vamos a necesitar uno más fuerte. Ya no hace efecto. Y ya no hace efecto. Sí, eso pasa. Vamos a hablar de los factores ahora, doctor, de riesgo. Sí. Mencionábamos que una es el tipo de alimentación. Un factor protector muy importante para los que están escuchando y los que nos ven en casa, que un factor protector para evitar otitis
es la lactancia materna hasta el año de edad. Hasta el año de edad. Qué bueno que tengo un pediatra que comparte que la lactancia se extienda un poquito más de los 6 meses. Generalmente, claro que sí. Generalmente muchos, ¿verdad? Pediatras dicen, no, 6 meses, ya después para qué le vas a dar más a tu hijo, ¿verdad? Pero sí es bueno, le da protección al niño, le da defensas. Dentro de la lactancia materna, pues ahí está la inmunoglobulina A, que esa ningún sucedáneo de la leche materna o fórmula lo va a poder facilitar a un bebé. Entonces la lactancia materna es un factor protector. Ahora, factores que predisponen a la otitis son el uso de biberones. El uso de biberones, sí. Porque el uso de biberones predispone a que el líquido que se encuentra en la boca se aloje en el oído medio por continuidad, porque vence la presión que se encuentra en la trompa de Eustaquio. Esa parte es muy importante, doctor, y voy a hacer un paréntesis porque tiene que ver con la alimentación del bebé. Muchas veces las madres tienden a poner a su bebé en esta posición, así, y le dan el biberón. Totalmente. Y debe haber un pequeño ángulo para que le permita al bebé que pueda deglutir el alimento. Sí, estamos de acuerdo. Recordemos que el reflujo también es un factor predisponente para la otitis. Y para evitar reflujo, el niño tiene que alimentarse con 45 grados, en un ángulo de 45. Sí. Significa que su cabecita tiene que estar mucho más arriba que su estomaguito, para evitar el reflujo. Para que se devuelvan para que no se le regrese la leche. Sí. Y no le cause infecciones respiratorias al niño. O sea que los niños que tienen reflujo, que son niños con reflujo, tienden a desarrollar tener otitis a repetición también. Otro factor predisponente es que nosotros por el correr del tiempo pues llevamos a los niños a las guarderías. Sí. Y se ha visto que los niños que acuden a guarderías antes de los 2 años tienen más otitis que los niños que no acuden a guarderías. ¿Y esto es por el contacto con otros niños? Esto es por el contacto, porque otros niños están con cuadros catarrales, con cuadros virales, y todo esto va a ahondar en infecciones respiratorias, en resfriados, y esto subsecuente va a ocasionar las otitis. Claro. Estaba leyendo que, por ejemplo, se recomienda que las guarderías no excedan una cantidad de 13 niños por grupo. Por grupito. Bueno, cosa que difícilmente se puede dar, ¿verdad? Y en nuestro país son grupos grandes, ¿no? Sí, de 20 niños en adelante. Otro factor desencadenante es el uso de cigarrillo en la familia. Cuando una persona consume cigarrillos y de segunda mano, pues transfiere al niño un cuadro de hiperreactividad o de alergias. Sí. Recordemos que si el niño está expuesto al humo de tabaco o a la impregnación que se realiza en la ropa, pues el niño va a generar más cuadros de hiperreactividad, o sea, va a generar más resfriados, más bronquiolitis, más cuadros de asma, más cuadros de atopia, o sea, problemas en la piel, más cuadros de rinitis, más cuadros de resfriado y por consecuente la otitis. Y la otitis para los padres pues no es una entidad en sí benigna, ¿no? Recordemos que puede llevar a problemas de audición. Sí. Recordemos que el niño va a tener problemas, y si ese problema continúa, se perpetúa, problemas de lenguaje, problemas de audición, el niño va a tener problemas en su desarrollo en la escuela. Sí. Su desarrollo intelectual en la escuela va a estar mermado, va a estar disminuido, y su interrelación con los compañeros va a estar disminuida. Sí. Entonces es muy importante tomar en serio esta patología. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a hablar un poco del tratamiento que debe seguirse. El diagnóstico primero, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica? Como ya lo decíamos, muchos padres dicen, el niño yo creo que tiene una infección, o cree que le duele el oído. A veces ni siquiera se dan cuenta. Le damos a suministrar antibióticos, que aquí la venta de antibióticos es a libre demanda, ¿verdad? No hay una forma que lo regule. Lamentablemente puede ser un beneficio, pero a la larga viene siendo un costo, porque automedicamos a los niños y nos automedicamos también. Hacemos una breve pausa. Continúe con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV, y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos, estamos hablando de otitis en niños. No nos cambie.
Continuamos en su programa Con Salud esta mañana hablando de la otitis. La otitis es una infección en el oído y en este caso nos estamos enfocando en los niños. Ocurre en adultos también, pero en menor grado que con los niños. Con los niños es más frecuente y es importante que tomemos en consideración todo lo que hemos hablado aquí con el doctor Fernando Enamorado, él es pediatra, nuestro invitado esta mañana. Y vamos a hablar ahora del diagnóstico, doctor, porque si bien decimos, hay niños muy pequeños que no pueden expresar y decir, me duele el oído, que ni siquiera están bebés, no han comenzado a hablar, no pueden comunicarse bien, sí. Pero si experimentan lo que hemos mencionado, pueden llegar a tener dentro de los síntomas, y recapitulo para que la gente lo tome en consideración: dolores de cabeza, cuadro febril arriba de 39 grados, vómitos, diarreas, secreción, ¿verdad?, en su oído, una secreción que puede ser purulenta, ¿verdad?, malestar constante, que nada le puede calmar al niño, ni siquiera el biberón, ¿verdad?, sí. Ni siquiera una actividad de juego. Sí, me llama la atención un comentario que hacía un pediatra, que cuando el niño está acostado plano, sí, no para de llorar. No para de llorar, está intenso. pero cuando la madre lo sienta, sí, y lo carga en sí. brazos, el niño se calma. Muy interesante porque esto denota la enfermedad fisiopatológica. Como el niño está acostado, el niño tiene acumulación de secreciones y no las puede drenar. Porque está acostado. Muy bien. Ya aprendimos algo nuevo. Pero cuando el niño ya lo sentamos o lo cargamos en brazos, ya drenan las secreciones y disminuye la tensión en el oído. Entonces ya el niño ya siente alivio. Es muy interesante el dato. Muy bien. Por eso se lo comentaba. Muy bien, doctor. Sí. Entonces vamos a hablar de la parte de diagnóstico. ¿Cómo llegan ustedes al diagnóstico? Sí, la parte de diagnóstica es historia clínica, o sea, preguntarle qué es lo que ha pasado a la madre, cuál es la historia, y dos, el examen físico. El examen físico utilizamos un aparato que se llama otoscopio para visualizar el conducto auditivo, sí, y ver cuál es, uno, ver la permeabilidad, dos, ver cómo están las paredes del conducto auditivo, y tres, muy importante, cómo se encuentra esa membrana timpánica. O sea, con la clínica ustedes, con este aparato, ustedes logran ver si el niño está inflamado, si hay infección, si está rojo, si tiene secreción, y muy importante realizar un examen donde se le realiza una pequeña insuflación de aire para determinar cuál es la movilidad que tiene la membrana timpánica, y de esta manera ver si se trata de un cuadro agudo o es un cuadro recurrente. Muy bien, doctor. Entonces, una vez que ustedes con la clínica pues detectan que el niño tiene la otitis, que en algunos casos puede estar comenzando y en otros ya llegan con un cuadro muy avanzado. Sí, una vez ya diagnosticado el niño, pues al tratamiento, ¿no? Orientar a la madre qué es lo que está pasando, pedirle que no lo sobrealimente, porque la sobrealimentación conduce a reflujo y el reflujo conduce a la otitis, y pedirle revisar la técnica de lactancia, que el niño coma en un ángulo de 45 grados, que no lo acueste inmediatamente después de comer, que lo mantenga en brazos por lo menos unos 30 minutos manipulándolo para que salgan los gases. Simples consejos que le van a ayudar a disminuir los cuadros de otitis recurrente. El tratamiento, Suani, usualmente en bebés, basta con antipiréticos y antiinflamatorios. No hay que utilizar antibióticos, ¿no? En los bebés, usualmente. ¿Bebés de qué? Hablamos de menores de un año. Menores de un año, muy Tenemos otitis, pero no hay que... hay que individualizar cada caso. Sí. Hay que individualizar cada caso. Pero si el niño tiene una febrícula, tiene un cuadro de temperatura que no pasa de los 38 grados y medio, entonces ese niño se favorece solo de usar antipiréticos, antiinflamatorios, nada más. Si el niño persiste más de 48 horas con fiebre, se revalúa y se decide si se necesitan antibióticos. Sí. De lo contrario, tenemos que tener una cultura de rechazo al antibiótico, en el buen sentido, ¿no? Claro. No automedicarnos y tratar de disminuir la cantidad de antibióticos que administramos al paciente o que el paciente se autoadministra. Entonces, hay que tener una cultura de disminución de antibióticos. Sí. Eso hablando de niños menores de un año, ¿verdad? Claro.
Ahora, en niños mayores de un añito o de 2 añitos, donde las otitis son más severas, ya no son cuadros virales, sino que son cuadros bacterianos más puros. Entonces estos niños, individualizando cada caso, viendo cómo es la otoscopía, si la membrana timpánica está muy roja, si el estado general del niño es muy deteriorado, si el malestar es muy grande, pues ahí se decide el uso de antibióticos. Claro, pero, orales, doctor. Antibióticos orales. Sí. Si el tratamiento, si el paciente persiste con fiebre más de 3 días, Suani, pues ya podemos podríamos decidir administrarlos de manera intramuscular. Si el paciente persiste febril, pero el tratamiento con antibióticos orales será suficiente en mayores de 2 añitos. ¿Durante 7 días se suministra, doctor? 7 días, dependiendo cada caso, dependiendo del resultado del cultivo, en caso de que haya sido supurada, pero 7 días es suficiente. A veces, en algunos casos severos, o si es el otitis recurrente, podemos llegar a los 10 días. Sí, y aquí es importante que el padre sepa que la dosis va a depender de la edad del niño y del peso también, ¿verdad? Peso y talla. Así es, por eso es importante llevar al niño a consulta, porque a pesar de que los antibióticos son de libre venta, pues también se necesita dosificar las dosis. No es lo mismo darle una cantidad de cc a un niño de 10 kilos que a un niño de 20 kilos. Cada quien necesita individualizar su dosis, y eso solo lo hace pues el médico, ¿no? El medicina general, el pediatra, una persona calificada, ¿no? Claro. Doctor, venden en las farmacias, y bueno, yo insisto en el tema porque es muy común, ¿verdad? Venden en las farmacias algún tipo de analgésico que sea tópico, ¿verdad? Que se pueda agregar, y algunos padres adultos los han usado, pero podrían caer en también esa disyuntiva, ¿lo uso o no lo uso para que le calme el dolor al niño? Ok, me gusta la pregunta. En primer lugar, cuando realizamos el examen clínico al pacientito y el paciente refiere dolor, hay que revisar el conducto auditivo externo. Usualmente las otitis, en los niños menores de 5 años es interna, o sea, adentro. Cuando hablamos de otitis externa, o sea que el conducto auditivo se encuentra lastimado, es porque usualmente se observa más en pacientes que son nadadores o que salen de una piscina. Eso es importante. Eso es importante porque se llama la otitis del nadador. O sea que no es tan profundo. No es tan profundo, es externo. Entonces eso se ve en pacientes que usan mucho la piscina o que pasan mucho tiempo hacen baños de inmersión. ¿Es bacteriana también? Es bacteriana también. Pero se da por los cambios de temperatura, ¿no? Pasar de lo húmedo a lo seco. Y también se observa en pacientes que utilizan demasiado el uso del hisopo, lastiman las paredes. Recordemos que el cerumen también es un factor protector del oído. Sirve para que las bacterias no lleguen hasta el conducto auditivo interno y favorece, protege el conducto auditivo. Entonces, si somos excesivos en el uso de los hisopos, pues podemos lastimar las paredes del conducto auditivo. Ahora, ya dicho eso, las gotitas de los oídos son están indicadas solo para la otitis externa. Otitis externa. O otitis del nadador. No para la otitis interna, que es la otitis del niño menor de 5 años. Ahora, yo tengo una pregunta con la otitis externa. ¿Causa los mismos síntomas? Es decir, ¿me causa dolor? ¿Podría haber alguna secreción o no la hay? ¿Solamente el malestar? Puede haber un poco de secreción. Un poco de secreción, pero no tanto como la otitis media. La otitis de adentro en palabras más sencillas, la otitis de adentro sí va a generar una gran secreción. ¿De acuerdo? Es así. La otitis externa, la secreción podría ser mínima, pero se caracteriza más porque las paredes del oído se encuentran lastimadas y cuando las observamos está totalmente rojo las paredes del oído. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una tercera pausa y al regreso seguiremos hablando de este interesante tema que es la otitis. Siga usted con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV y por supuesto en nuestras redes sociales. Ya volvemos.
Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud. Estamos hablando acerca de la otitis. Es una infección que se presenta y en este caso nos hemos enfocado en los niños. Generalmente tiende a presentarse en niños menores de 5 años, puede darse también en otras edades, pero en estos casos son tan vulnerables ellos que no han logrado desarrollar bien su sistema de defensa, están en eso, entonces tenemos que cuidarlos más. Con el doctor Fernando Enamorado, pediatra, hemos hablado esta mañana de esto, pero es importante darle recomendaciones a los padres para tomar en consideración. Algo que quiero mencionar antes de que usted exprese esto, doctor, es que cuando los niños entran en esta etapa, ¿verdad?, de 2 años, que comienzan en la guardería, que ya van a las primeras clases en la escuelita, tienden a estar con otros niños y no solamente estar con otros niños, van descubriendo su cuerpo, puede haber alguna manipulación de algo, introducen, yo me recuerdo a mi hermano introducía las crayolas, por ejemplo, en sus oídos. Ajá. Entonces esto de alguna manera, como ellos son inquietos, puede causarle también una otitis a un niño. Claro, ¿sí? Que sí, claro que sí, porque lastiman las paredes del conducto auditivo y esto a su vez inflamación y proliferación bacteriana. Sí. O sea que sí se puede dar. Claro que sí. Niños traviesos, hay que cuidarlos. Sí, bien, doctor, las recomendaciones a las personas. Bueno, con respecto a la otitis, nuestro mejor consejo ante cualquier catarro es que ante cualquier catarro, cualquier otitis, acuda a consulta médica. Porque va a orientar el diagnóstico correctamente, va a usar el tratamiento adecuadamente. Y si el paciente persiste con los síntomas de fiebre, dolor de oído, rechazo alimentario, pues que acuda de nuevo a consulta médica, no automedicar a los pacientitos en ningún momento y básicamente eso. Sí, en la parte antibiótica también lo recalcamos, ¿verdad? No automedicar al niño, es decir, muchas veces se usa ácido clavulánico, si no me equivoco, es como uno de los más comunes, ¿verdad? Sí. Pero no, aunque lo tengamos en casa y, ay, que este me quedó de la vez pasada, que no se lo terminó y dárselo, no, eso no es correcto. Un error que cometemos mucho las madres o cometen los padres en general, es que tienen fiebre, le dio fiebre a las 8 de la mañana, a las 10 ya le dio el antibiótico. Entonces, no es correcto. No es correcto. Porque la fiebre no se combate con antibióticos, la fiebre sí tiene que combatir con antipiréticos, o sea, con acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, lo que tú quieras. Pero se le da en el momento del cuadro febril, el acetaminofén, por ejemplo, que es lo más común. En cualquier momento. En cuanto tenga fiebre, pues adelante. No hay ningún problema. Y perdón que le interrumpa, doctor, ¿la dosis es igual por talla y tamaño? La dosis es según los kilos de peso. Según cuánto pesa el niño, así es la dosis del antipirético que le tenemos que dar. ¿Cada cuánto tiene que darse, doctor? El acetaminofén tiene que darse cada 6 horas. 6 horas. Y dependiendo de la dosis, y algunos acetaminofén cada 4 horas, pero por favor solo cada 6 horas. Cada 6 horas. Sí. Si el paciente persiste con fiebre después de que le dio acetaminofén, pues podemos hacer uso de los medios físicos. Colocar pañitos de agua tibia alrededor de su cuello, atrás de su cuello, en su frente, en las axilas, o también realizar baños con agua tibia. Usualmente los padres piensan que tiene fiebre, no lo bañes porque le va a dar neumonía. Y eso no es cierto. No es cierto. Disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura del niño y no le va a causar ninguna neumonía. Algo muy importante, doctor, es que en el cuadro febril el niño tiene una temperatura alta, pero él siente la sensación de frío. No hay que cobijarlo, eso no se debe hacer. Eso es muy importante, Sonia, porque el escalofrío es el inicio de la temperatura. En otras palabras, cuando le va a dar fiebre al niño, empieza con escalofríos. Porque recordemos que la fiebre es la respuesta del mismo cuerpo, a una infección. Puede ser virus, puede ser bacteria. Entonces el cuerpo se defiende aumentando la temperatura, causándose a sí mismo fiebre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el cuerpo se causa a sí mismo fiebre? Porque a través de esta fiebre va a matar, eliminar muchas gracias, los agentes infecciosos como las bacterias. Entonces el cuerpo se defiende de las bacterias y los virus aumentando la temperatura. Pero sí podemos hacer uso del acetaminofén, con mucho gusto. Cada 6 horas. Sí, señor. Excelente, doctor. ¿Dónde lo podemos localizar en la consulta privada? Yo estoy en Grupo Hospitalario Medicasa,
Eso es en Comayagüela, frente a Mamachepa, en horario de 8:30 a 12 del mediodía. Y bueno, tenemos el número para que lo puedan anotar, 2202-2214 o 27. Ya no veo muy bien, doctor. Sí, listo. 2202-2714. Excelente, doctor. Un gusto tenerlo. Esperamos sea la primera de muchas ocasiones. Muy amable. Muchas gracias, doctor. A todos en casa les deseamos un lindo día. Recuerde, puede ver el programa en repetición. ¿Le gustó? ¿Le quedó alguna información ahí pendiente? Pues bueno, hágalo a las 11 de la noche por Suyapa TV. Y siempre nos vemos de lunes a viernes a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, nos puede seguir por la radio y nos puede ver por Suyapa TV y por supuesto en nuestras plataformas digitales y en el YouTube. Hasta pronto.